Oremos, mis amados hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, gracias. Gracias por este día, gracias, muchas gracias por la vida, por las misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por el día de hoy. Es gratificante, es realmente una motivación para alabar, adorar, para alabarte, adorarte, el estar vivo, Señor. Y especialmente el poder acercarnos ante tu trono de gracia. El poder venir con toda libertad ante tu lugar santísimo es algo inexplicable, Señor. Es algo maravilloso, es inescrutable. Porque, como diría el salmista, ¿quién somos nosotros? Hombres pecadores, hijos de hombres pecadores, para que tú te acuerdes de nosotros, para que tú tengas misericordia de nosotros. Y añado, ¿quién somos nosotros? Seres débiles, hechos del polvo, redimidos, pero inclinados a pecados todavía. ¿Quién somos nosotros para tener libertad de acercarnos ante un Dios tan santo como tú? ¿Quién somos nosotros, Señor? Pero te plació para ello dar a tu Hijo Jesucristo. ¿Quién somos nosotros para que tú hayas decidido entregar a tu Hijo por nuestras vidas? Y es lo que hace que esto sea inexplicable, inescrutable, indescriptible, Señor. Por mucho que podamos decir una frase, por amor, por voluntad, pero a veces tan extraño, Señor. Como decir, diste todo, por seres que no lo darían todo. Claro que estamos dispuestos, tenemos la convicción y esperamos obviamente que esto sea así, Señor. Que estamos dispuestos a dar nuestra vida por ti, claro que es cierto. Y aún así, Señor, tal sacrificio sería imperfecto, porque obviamente no nos sacrificamos como pagando lo que nos diste. Es en gratitud que si nos correspondiera hacerlo, de seguro lo haríamos, pero es nuestro ruego que esto sea una convicción genuina. ¿Cuántas veces o cuántas personas nos han dicho, mi vida daré por ti, y a la primera adversidad, al primer momento en el cual no reciben algo que piden, se desaniman, decaen, se apartan? Señor, por eso, gracias, muchas gracias por concedernos este buen momento, de acercarnos ante ti, de agradecerte, de colocarnos a cuenta, Señor, porque también el que tú nos hayas rescatado, redimido de nuestras maldades, Señor, implica no solamente vivir para ti, sino también acercarse a ti para colocarnos a cuentas, porque lamentablemente con todo y todo lo que has hecho, seguimos pecando, te seguimos ofendiendo. Y por eso aquí estamos para pedirte que nos perdones por los pecados cometidos, Señor. A pesar de que estamos disfrutando del momento de tu rescate, haciendo referencia a lo que hiciste por nosotros, dar la vida de tu Hijo, a lo que hizo Cristo, dar su propia vida, al entregar a tu Espíritu a morar sobre seres pecaminosos e imperfectísimos como nosotros. Y ante todo eso dar gracias, porque no lo entendemos, pero te plació hacerlo, Señor. Voluntariamente te plació hacerlo. En amor lo hiciste, Señor. Es decir, y por eso el escritor dice que con amor eterno tú nos has amado. Porque nos has amado desde eternidad hasta eternidad, desde cuando no lo imaginamos, Señor.
nuestra única referencia de amor eterno es que nos amaste cuando nada existía, Señor. Y por eso nuestro anhelo es seguir perseverando con más fuerza, con más vehemencia cada día en tu gracia, en tu bondad, en tus sendas, en tus caminos. Gracias, Señor. Qué buen momento de poder agradecerte este y cualquiera, Señor. Pero qué buen momento de poder acercarnos ante ti, darte todo el honor, la gloria, la alabanza, exaltación. Y lo podemos hacer por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados porque es lamentable que los mismos, Señor, los mismos por los cuales fuimos liberados, por ellos, Señor, venimos una vez más a pedirte perdón. Obviamente, la razón por la cual nos perdonas, aparte de que se requiere tener un correcto arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, la base sobre la cual nos perdonas cuando vergonzosa y lamentablemente pecamos, este es el sacrificio. El sacrificio incluso que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Por eso dices que el Cordero fue sacrificado desde antes de la creación de todas las cosas. Porque desde antes el plan fue establecido. Y por eso, gracias por perdonarnos. Diré yo por ser tan paciente y perdonarnos. Gracias, Señor. Todo honor y gloria sea para ti. Y es por eso que cuando oramos por nuestros familiares y damos gracias de que tú los hayas guardado y protegido y que los guardes cada día dentro y fuera de casa y que les bendigas y por eso cuando te agradecemos, Señor, que les das alimento, les das vestido, les das techo, los guardas de fuera de casa, les permite regresar. Todo eso, aunque lo agradecemos en gran manera, nuestro mayor anhelo, Señor, es verlos en tus caminos. Porque al final todas esas bendiciones por las cuales oramos son efímeras, son temporales, son pasajeras. Por eso gracias, Dios amado, por tu salvación. Quieras tú salvar a los nuestros. Quieras tú salvarlos, Señor. Rescatarlos de su inmundicia y traerlos a tu redil, Señor. De manera genuina, de manera veraz, de manera que no veamos, Señor amado, gente emocionada por un mensaje bonito, pero al final eso no los llevará a ninguna decisión de rendir su vida a ti, Señor. Gracias te damos. Gracias por este buen momento, por el devocional, por el tema que se traerá. Gracias, muchas, muchas gracias. Todo el honor y la gloria sea para ti. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Un rescate para muchos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Me gusta pagar facturas. Puede que no me guste el tamaño de las facturas o la frecuencia con la que vienen, pero es maravilloso una vez que realmente se han pagado. En los días en que las facturas a menudo se pagaban en persona, me parecía especialmente satisfactorio pasar mi factura al otro lado del mostrador con mi pago y luego recibirla marcada como pagada. En estos versículos, Jesús hace referencia a su muerte con la pequeña frase, rescate por muchos. Algunos ejemplos del Antiguo Testamento proporcionan contexto para el uso de Jesús de la palabra rescate aquí. La ley judía establecía que cuando el buey de un hombre mataba a alguien, tanto el buey como el dueño debían ser ejecutados. Sin embargo, si se imponía un rescate al dueño, entonces él podía pagarlo para redimir su vida.
Éxodo 21, 29, 30. En otras palabras, el dueño del buey podía comprar su propia vida pagando una suma de dinero. Lo mismo ocurría con la liberación de un pariente de la servidumbre o de la liberación de un campo o propiedad de una hipoteca. Ver Levítico 25. En cada caso, el rescate implicaba una intervención decisiva y costosa para liberar a alguien de una forma de cautiverio. Todas estas situaciones en el Antiguo Testamento eran dificultades materiales. Sin embargo, a lo que Jesús se refería era una situación moral. Estamos esclavizados por el pecado y hemos ofendido a Dios. Jesús explicó que solo su intervención decisiva, esta costosa compra de nuestra vida, podía liberarnos y sanarnos. Como dice el escritor del himno, Él tomó mis pecados y mis penas los hizo suyos. Cristo es nuestro rescate. Él nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, para que podamos ser liberados de nuestra esclavitud cuando pongamos nuestra confianza en Él. Gálatas 3:13. Con su muerte Jesús resolvió el juicio contra todos los que creen en Él. Cuando gritó, consumado es, usó la palabra griega telestai, la cual se escribía sobre una deuda para declarar que había sido pagada. Juan 19:30. En la resurrección de su Hijo. El Padre proveyó el recibo del pago. La deuda que fue justificadamente nivelada contra nosotros, el Padre proveyó el recibo del pago. La deuda que fue justificadamente nivelada contra nosotros y demasiado grande para que la paguemos. Ahora está sellada, inequívocamente pagada. A veces el maligno no antagonizará y nuestros propios corazones nos acusarán. ¿Realmente estás perdonado? Seguramente este es un pecado demasiado grave. Dios verdaderamente te ama. Ciertamente tienes un lugar en la gloria por toda la eternidad. Cuando escuches estos susurros, recuérdate a ti mismo que Cristo se acercó a la barra misma de la justicia y saldó la cuenta que estaba en tu contra. El Padre lo resucitó de entre los muertos, por lo tanto, puedes encontrar total seguridad en el hecho de que Él nunca más exigirá el pago por ninguna de estas acusaciones. Tu cuenta ha sido liquidada de una vez por todas. Has sido rescatado. Colosenses 2, 8, 15. Muchas gracias, hermana. A lo último eran preguntas, ¿no? No eran afirmaciones, sino preguntas como haciendo referencia a cómo el enemigo no puede hacernos dudar. Lo digo es por lo que la estabas leyendo como afirmaciones. Entonces, ahí tenemos, mis amados hermanos, este buen y excelente devocional. Es un devocional muy hermoso. Tenemos ahí, mis amados hermanos, este devocional, un devocional bastante consolador, pero siempre digo que estas devocionales que traen consuelo para nuestra vida, por ejemplo, como la redención, también nos confrontan, ¿no? O sea, porque yo digo, tanta verdad tan gloriosa eh, debiese hacernos vivir mejor para el Señor, ¿sí? Tanta verdad tan maravillosa debiese hacer que nosotros tuviésemos nuestra vida rendida de manera devota,
de manera entregada, una vida realmente agradecida, una vida en devoción, una vida sí, y obviamente uno llama, por ejemplo, al tema de cuando ve a alguien decaído, ve a alguien como inclinándose hacia el pecado, uno hace las preguntas que uno lleva, o yo por lo menos digo, lo digo por mí, que yo llevo mi reflexión y con las que me confronto en ciertas circunstancias, porque pregunto esto, ¿no te es suficiente Cristo? ¿No te es suficiente lo que hizo el Señor como para esforzarte a huir de ese pecado? O sea, ¿no crees que vale el esfuerzo? ¿Vale el esfuerzo el poder, el huir de ese pecado? El huir de las garras del maligno, ¿no crees que vale el esforzarte por el Señor pensando en lo que Él hizo? A todo lo que Él se llevó a cabo, el hecho de que el Padre entregara a su Hijo, el hecho de que el Hijo entregara su vida, el hecho de que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros, asumiendo que somos creyentes, que realmente somos nacidos de nuevo, que realmente estamos ante un hermano en la fe que ha decaído y no un falso creyente ante lo cual estamos dándonos cuenta de que no es un verdadero creyente y por eso poco a poco se está alejando, sino asumiendo de que es un cristiano, un hijo de Dios, hermano en la fe, que está debilitado. Asumiendo eso, uno pregunta y quiere confrontar, no es suficiente, quiere llevarlo a reflexión, no es suficiente para ti Cristo, no es suficiente el que el Padre haya entregado a su Hijo, el que el Hijo haya entregado su vida, el que el Espíritu Santo haya sido sometido a morar en nosotros, seres pecaminosos. No es suficiente eso para huir del pecado, abandonar ese pecado y vivir para el Señor. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a confrontarnos. Porque por un lado es hermosísimo. Tal vez si en este momento estás en un estado de bienestar espiritual y tal vez te consideras como en un estándar de bueno, estoy combatiendo con mis pecados, pero no estoy mal espiritualmente. Antes cada día estoy yendo ante la presencia del Señor. ¿Sí? Hace que eso como que diga, uy, sí, qué bendición, qué bonito, qué hermoso está, ¿verdad? Pero esto lleva a confrontarnos también si tal vez nuestra etapa no es la buena, en este momento no es una que quisiéramos, ¿sí? No es la que nosotros añoramos y esto debe llevarnos a confrontar. Por eso menciono que son mensajes que por un lado te llenan de gratitud, pero por otro lado te pueden estar confrontando porque nos lleva a preguntar, hey, ¿y esa vida espiritual que estás llevando qué? Esa vida espiritual tan llena de pereza, de letargo, tan ausente de la Biblia. Y esto es bueno, mis hermanos, esos tiempos devocionales son buenos, pero hey, lo hemos dicho en otras ocasiones, este tiempo devocional jamás puede suplir o ser como el reemplazo de tu propia vida de oración, de tu propia lectura y meditación de la palabra, ¿sí? Jamás puede suplir eso. Como diciendo, bueno, ahí a duras penas me conecto, ahí desde mi cama, arropadito, me despierto, me duermo, me despierto, y ya, ya terminó. Bueno, listo, ya, cumplí. Ya, Dios, ya hice Dios. ¿Sí? No, eso jamás puede suplir ese tiempo de vida espiritual que usted mismo debe tener con el Señor, de ese tiempo de vida espiritual que usted mismo debe tener con la palabra de Él,
sumergiéndose en ella. Entonces, bueno, lo estoy mencionando, sé que no es el tema, pero lo menciono es porque a eso nos debe llevar un tema como estos, a una vida de gratitud. Y una vida de gratitud a Dios no es simplemente decir, pensar en que Dios subía por mí, muchas gracias Dios, y seguir mi vida como si nada. Una vida de gratitud se demuestra en el comportamiento que nosotros tengamos para con nuestro Señor. Una vida de gratitud se demuestra en esa vida de rendición al Señor. Ellos estaban peleando en el contexto. Estaban peleando por quién sería el mayor, ¿no? Esto empezó por el tema de Santiago y Juan pidiendo, o Jacob y Juan pidiendo dizque sentarse a la diestra cuando estén allá. Y los otros pues alcanzaron a escuchar y bueno, y el Señor obviamente les dijo, mira, eso no me compete dárselos a ustedes. Yo les aseguro que ustedes van a beber la misma copa mía, sufrimiento, ¿sí? Por causa de la verdad, ¿sí? Por causa, obviamente Cristo Cristo fue llevado a la cruz del Calvario por dos razones, porque debía ser el Cordero, ¿sí? Porque Cristo usó un evento particular para llevar a cabo otro evento. ¿Por qué Cristo fue llevado a la cruz? Por calumnia de parte de los judíos, ¿sí? A los romanos, diciendo, él se levanta contra el César, él se levanta contra el imperio. Entonces, usted verá qué hace. Y al final, pues, fue temas de política, estados políticos, posiciones políticas, de por qué Jesús va a la cruz del Calvario. Al final ni siquiera fue por malhechor, porque Roma lo hubiese visto, y Pilato dijo, yo no veo a este hombre digno de ser crucificado, de ser castigado. Sin embargo, hay una festividad y conforme a su festividad, pues, ¿qué hacemos? Hey, elijan entonces, este malhechor sí va para crucifixión, sí va a ser castigado por Roma, pero como estamos en tiempo de expiación, entonces hay que restituir a alguien, hay que redimir a alguien, entonces vamos a hacerlo de esta manera. Jesús, Barrabás, ¿a quién quiere el pueblo? ¿Quién? Y note todo este peso espiritual. Pueblo, ¿a quién quiere que liberen? Y la gente empezó a gritar Barrabás. Ya era tan el cinismo. Por eso, momento antes, creo, es Jesús les dice, miren, no lloren por mí, sino por lo que se les viene encima. Porque eso que hizo el pueblo, esa negación, tuvo repercusiones en el año 70. Ya, fueron castigados físicamente, aparte de espiritualmente, los que persistieron en ello. No lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por ustedes, para lo que se les viene encima. Y el pueblo decía a Barrabás. Pero eso tenía un peso espiritual. Eso era simbólico. Porque ese Barrabás estaba representándonos nosotros. Como dice Pedro, el justo pagó por los injustos. El justo tomó el lugar del injusto. Lo dijo el ladrón en la cruz. Él no merece estar aquí, él es justo, nosotros sí. ¿Quién debía ir a la cruz? Barrabás. ¿Quién debía estar en el medio? Barrabás. ¿Quién estuvo? Jesús. Tomó el lugar de un malhechor, de uno que realmente, no de un presunto, como dice la televisión, no de un presunto malhechor, de un genuino malhechor, de un real malhechor, de un digno de ser crucificado. Y el Mesías tomó el lugar. Nosotros somos cada uno con nuestro nombre. David, alias Barrabás. Élida, Estela, Amparo, Marta, Liliana, Carlos, Henry, Patricia, Salvador, Argemira, etcétera, alias Barrabás. Porque debíamos estar ahí. Ahora, cuando Cristo muere por nosotros y paga nuestros pecados, nos quita el alias. Es muy feo, ¿verdad? Que nos digan alias Barrabás con los nombres tan bonitos que tenemos. Pero luego que Cristo toma nuestro lugar,
muere por nuestros pecados y al tercer día resucita para nuestra justificación. Ya no somos alias, ahora somos tal nombre, hijo de Dios. Élida, hija de Dios. Estela, hija de Dios. Cecilia, hija de Dios. Teresa, hija de Dios. Andrea, hija de Dios. David, hijo de Dios. Ahora, esa es la forma en cómo se nos reconoce por causa de nuestro Señor. Pero antes éramos ese Barrabás. Ya no debo considerarme como tal, aunque a veces me comporte como tal, como que todavía tuviese el alias, o a veces mi comportamiento me recuerda en el alias, pero delante del Señor, y rogando que así sea, hermanos, que tu perseverancia en el Cristo dé para tal, y por eso, si estás mal espiritualmente, te llamo a la restauración, y por eso, y te llamo a la restauración de tu vida espiritual, entregándote en devoción. Así que se formó la trifulca y bueno, y entonces empezaron que quién era el mayor y que quién y que esto y lo otro. Él dijo, no. Démonos de mundanalidades, estoy parafraseando, ¿no? El que más sirva es el mayor. ¿Quieres saber quién es el mayor? En los gobernantes, sí, es el duro, el que tiene reconocimiento, pero aquí el que más sirva al otro, ese es el mayor. Y yo les di ejemplo en eso. Y por eso viene esta frase acompañada de una partícula argumentativa, porque está argumentando algo, está diciendo por qué les acaba de decir lo que les dijo, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, en otras palabras, menos ustedes, sino para servir. Por lo tanto, ustedes también para servir, porque el discípulo sigue a su maestro. El discípulo no va a hacer algo contrario, va a seguir los pasos de su maestro. Yo vine a servir, ustedes vienen a servir. El que más sirva es el mejor, es el mayor. El que más sirva. Ahora, pero note el peso espiritual que le pone también. Y para dar su vida en rescate por muchos. Note, me parece muy interesante la ilustración que él hace acá. Y es todo digno de un sermón expositivo de cómo pone una ilustración. Esa ilustración, obviamente conectada con el tema que está tratando. ¿Sí? Va trazando todo el sermón y al final la forma en cómo él va cerrando lo conecta tanto con el mensaje cristocéntrico, evangélico de su sermón, y lo conecta con la ilustración, y es muy bonito esa parte. Y él habla acerca de las deudas canceladas, ¿no? O de los servicios, en este caso cancelados, ¿no? El servicio del gas, bla, bla, bla. Y hoy en día se paga mucho, ¿no? Con el tema de, él está diciendo, cuando pagaba en físico, cuando tocaba ir, cuando tocaba llevar el recibo y tocaba el sello de cancelado o pagado, ¿no? Uno ha visto siempre, la mayoría de veces hemos visto es el sello de cancelado. Muy pocas veces he visto el sello de, pero sí he visto en ciertos lugares que dice pagado. En nuestro caso, en nuestro contexto, acá yo siempre he visto es cancelado. Sí, pero tiene la misma idea. Y él hablaba acerca de no nos gusta, ¿sí? Me hacía acordar cuando leía esto de pagué tal factura, cuando pum, me llegó el informe en cuanto al el informe que me llega es el de la internet, móvil, internet, hogar. Y cuando estoy pagando o he pagado el internet móvil, como a los 2-3 días me llega tu factura de internet hogar. Yo, pero no. Entonces como que digo, pero si la acabo de pagar, no, ya es otra. Y la pago y digo, bueno, ay, gracias a Dios. Creo que todos decimos, gracias Señor, o la mayoría, gracias Dios por habernos provisto para pagar estos recibos, el del agua, el del gas, el de la energía, el del internet, el del celular, por lo mínimo 5, y otros tendrán otro tipo de recibos, pero es gratificante cuando sabemos que se han pagado, ¿sí? En estos versículos Jesús al final hace referencia a su muerte con la frase dar su vida en rescate por muchos. Ese dar su vida es la crucifixión, ¿sí?, de él, cuando él entrega su vida.
Ahora, note que esto es muy especial, lo decía ahorita, porque antes el tema del cordero era un asunto eh, organizado, ¿no? Era un acto espiritual donde el sacerdote en el lugar donde sacrificaba, ahí ponía el cordero y ofrecía el holocausto, ¿sí? Era un lugar en particular. Uno diría que Jesús, si está siendo el cordero de Dios, pues ¿por qué no lo crucificaron? Digo, no lo asesinaron en una mesa de piedra, ¿no? En un altar hecho para tal cual como los corderos. Dije mesa de piedra porque estaba hablando y estaba conectándome con Narnia. El león fue sacrificado en la mesa de piedra. Por eso dije mesa de piedra. Entonces, en el altar donde se pone el holocausto, ¿por qué en la crucifixión? ¿Por qué en una cruz? Bueno, porque recuerde lo que dije ahorita. Cristo estaba haciendo, por causa de reemplazo, estaba siendo castigado por Roma, que era quien llevaba a cabo la crucifixión, castigado por Roma como si hubiese sido malhechor contra Roma. Pero Jesús usa eso para llevar a cabo su acto espiritual, para que Dios lleve a cabo su acto espiritual. Para los romanos, alguien de manera injusta o sobre todo para Pilato, estaba subiendo ahí de manera injusta en un lugar de un malhechor. Para los otros romanos era un malhechor. Para los judíos era alguien que se merecía estar ahí por estar blasfemando contra Dios. Pero para Cristo, para sus discípulos, fue un acto injusto de que su Mesías estaba siendo asesinado. Frustrante. Pero para Jesús era el Cordero de Dios. Él era el Cordero que se estaba ofreciendo en sacrificio. Y usa la cruz, ¿para qué? Para dar su vida ahí. Nadie lo quemaría nadie entraría al templo, ¿sí? Y pondría a Jesús ahí en el lugar en el altar del sacrificio y lo asesinaría y lo quemaría. Nadie iba a hacer eso. Nadie se atrevería a hacerlo. Así que él toma a Jesús, ese evento, porque todo se va conectando con el día que debe hacerse, como el ofrecimiento de un cordero. Obviamente esto tendría que haber sido el día sábado al día posterior, pero se hizo el día ya cerrándose el día previo al Shabbat, y Jesús se ofrece en sacrificio. Y entonces el Padre, como sabe lo que está ocurriendo, aunque está ofendido obviamente por lo que está pasando, a la vez también ambos están conectados, sabe lo que está pasando, que el Hijo se está presentando como Cordero y como sacerdote a la vez. Se ofrece en sacrificio, y ofreciéndose en sacrificio, de esa manera entra a la presencia de Dios como sacerdote, diciendo: mira, me ofrecí a sí mismo como Cordero y ahora entro ante ti a decirte por qué, o a recordarte por qué me ofrecí en sacrificio, para dar mi vida en rescate por muchos. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Recordemos que la ley judía establecía que cuando el buey de un hombre, por ejemplo, mataba a alguien, tanto el buey como el dueño debían ser ejecutados. Esto sí ya había venido por advertencia. Si era de un momento a otro, entonces el buey había que ser sacrificado. Si ya el buey había dañado a alguien, sí, de pronto lo había herido, no lo había matado, se ponía bajo advertencia, ¿no? De que debía sacrificar el buey. Si no, si resultaba que el buey no se sacrificó, creo, si no recuerdo mal, y otra vez ese buey dañaba a alguien, ahora ambos, buey y dueño, tenían que ser sacrificados. Y si de pronto era por herida, no había muerte implicada, él podía, el dueño, redimir su vida, pero pagando. Si no, tenía que morir por causa de lo que había pasado.
Por eso la liquidez, si se imponía un rescate al dueño, entonces él podía pagar para redimir su vida. En otras palabras, el dueño del buey podía comprar su propia vida, podía librarse de la muerte, pagando una suma de dinero que estableciera pues el herido, ¿no? Lo mismo ocurría con la liberación de un pariente de la servidumbre o la liberación de un campo o propiedad. Eso está en Levítico 25. Y tiene mucho que ver con el tiempo del rescate y de por qué Pilato, entendiendo toda esa vaina de la festividad, ellos decían, a ellos les gusta que yo les libere un preso para, como un recordatorio de esa liberación como esa manifestación de redención, ¿no? Entonces por eso Pilato hizo lo que hizo. En cada caso, el rescate implicaba una intervención decisiva y costosa para liberar a alguien de una forma de cautiverio, a menos que llegara el tiempo donde había que liberarlo sí o sí. Antes de eso se liberaba a través de pagar. Todas estas situaciones en el Antiguo Testamento eran dificultades materiales. Sin embargo, a lo que Jesús se refería cuando dijo, y para dar su vida en rescate por muchos, era una situación moral. Es decir, y por eso recuerda cuando Cristo les dice a ellos, ustedes deben ser liberados del poder del pecado, porque ustedes están en pecado, ustedes están esclavizados por el pecado. Por esa causa son los ofrecimientos del diablo, que actúa como padre de ustedes, como director de ustedes. Ellos responden en Juan 8 que por qué los trata así si ellos no son esclavos, ellos son hijos de Abraham. Y es donde después que los tratan, ¿no? Hijos del diablo, dicen, es que ustedes, el Hijo del Hombre quiere liberarlos, es del poder del pecado. Y aquel a que el Hijo libere del poder del pecado, entonces será verdaderamente libre. Y debe ser así. Mientras no se libere el poder del pecado, el ser humano está bajo culpa y condenación, por lo tanto. Es decir, es culpable de todo juicio, lo cual lo llevará a ser condenado por toda la eternidad. Cuando Cristo nos libera del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, rompe las cadenas que mataban al pecado, ahí donde soy libre de la culpa, de ser culpable de pecado, y por lo tanto me libera de la condenación por causa de ese pecado. Y por eso Cristo hablaba acerca de ello, ¿no? Y dice acá, ¿no? A lo que a lo que el Señor se refería era una situación moral, espiritual. Estamos esclavizados por el pecado y hemos ofendido a Dios, hablando de cuando alguien no está en Cristo. Jesús explicó que solo su intervención divina, esta costosa compra de nuestra vida, podía liberarnos y sanarnos. Como dice el escritor del himno, Él tomó mis pecados y mis penas los hizo suyos. No sé cuál es, pero yo recordaba en ese momento, incluso hasta intenté cantar y decía, no, lo canté con el ritmo de Su gracia es mayor, y ahorita cuando entré le iba a decir a la hermana que colocara el canto, pero bueno, me enredé y al final no le dije nada, pero recordando un poco la estrofa, me parece es un himno a un canto hermosísimo, Su gracia es mayor, ¿no? Que amor mis pecados, a manera de pregunta, la primera estrofa, decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar, Él, Dios, siendo omnisciente, olvida mi error, mis faltas son muchas, Su gracia es mayor. ¿Sí? Dice, voy a leer la tercera estrofa, dice, qué grandes riquezas Él, hablando de Dios, nos otorgó. Su sangre fue el pago, hablando de Cristo, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Y el coro, gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Pero note, que grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Yo me imagino a muchos cantándola en este momento, así sea en su mente.
Pero eso fue lo que hizo el Señor. Nuestra deuda, hermanos, por el pecado, en realidad no era difícil de pagar. Era imposible por nosotros de pagar. Imposible. Imposible. Imposible de pagar. Es como si, pensando, bueno, voy a hablar por mí. Si a mí en este momento, no sé, pasara algo y me dijera, está endeudado por 100 millones de pesos. Yo digo, eso en este momento, para mí es imposible pagarlo. Si me dijeran, y tiene que pagarlo en 15 días. No, ni en 15 años. O sea, ¿cuál es lo siguiente? ¿Cárcel? ¿Muerte? Mándelas. Yo no soy capaz de pagar eso. Estoy imposibilitado. Ni aunque reuniera a la familia, mi familia y a la de mi esposa y les dijera, regáleme o présteme cada uno, ni entre todos, estoy seguro, bueno, uno no sabe los guardados de la familia, pero hasta donde sé, ninguno reuniríamos todo eso. Eso que estoy colocando no sé, algo sencillo. El pecado, la deuda del pecado, pagarla por mí mismo, imposible. Imposible. Yo las otras veces he dicho esto. Digamos que la única manera que yo pudiese pagar el pecado, la deuda de mi pecado sería esto. Yo morir por el pecado y yo solito tener la capacidad de luego de morir darme vida a mí mismo. Ya empezamos mal, ¿cierto? Es decir, resucitar por mí mismo. O digamos que Dios dijese, bueno, pague su vida y yo le doy la resurrección. Listo. Una vez resucitado, a partir de ahí, usted no puede volver a pecar. ¿Sí? Usted no puede volver a pecar. Ahí empezamos mal. Mire, por ejemplo, con el tema de la naturaleza humana. El ser humano va pecando aún sin estar consciente de su pecado. Si a uno le dicen, es que usted cuando pequeño, cuando tenía como 2 añitos, usted llega y levanta la mano y le cascaba a uno en la cara. ¿Uno qué dice? ¿Qué? Sí, sí. No, cuando usted empezó que usted dañaba cosas y uno le decía, usted fue, y usted a los 3 años usted decía que no. Decía, yo no fui. Y usted lo había dañado. ¿Y uno qué dice? Pero yo no sabía. O sea, aún sin tener uso de razón, o sea, una conciencia que yo pueda recordar, pecaba. Imagínate que dijeran, bueno, te voy a dar una oportunidad. Muere por tus pecados y yo hago que vuelvas a nacer físicamente. Hay cosas que usted no puede controlar. Tenía que tener la capacidad para no hacerlo. Así que, impagable. Solo alguien podía pagar eso. Alguien que fuera perfecto. Y Cristo fue tan perfecto, pero tan perfecto, hermano, que pudo pagar no solamente la deuda de los que estamos aquí, de los 28 que estamos aquí, creo. Sí, 28, contándome. Que por sí la de cada uno al examinar nuestros pecados es gigantesca. Pero no solamente lo de los 28 que estamos aquí, sino los de todos aquellos por los cuales Él murió. Antes y después de Él. Y estamos hablando de millones, hermanos. Es que era el Dios hecho carne. Cristo es nuestro rescate. Él, como dice Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Como dice Corintios, ¿no? Al que no conoció pecado, 2 Corintios 5, por nosotros, y yo siempre digo esto, el texto no dice, por nosotros se hizo pecador, sino por nosotros se hizo pecado. Es que era tanto los pecados que estaba cargando, que espiritualmente Cristo no se volvió, no se convirtió en un hombre cargando un pecado, sino que fueron
tanta las miserias de cada uno que empezaron a cubrirlo. Y Cristo en la cruz espiritualmente se volvió una gran y putrefacta bola, o una cosa y una masa sin forma, amorfa, ¿no?, de pecado. Cargó nauseabunda ante los ojos del Señor. Es que yo puedo pensar que cuando Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, es cuando dijo, ¿por qué me has desamparado? Es el Padre no soportando ver a su Hijo, a su amado Hijo, convertido en una masa nauseabunda, putrefacta de pecado, inmensa, grande, todo cubriéndolo. El Padre no tenía nada más sino desatar su ira y quemar con su ira a su Hijo y a todos nuestros pecados. Hermano, por eso le decía al principio, meditar en esto y pensar en ver a alguien que está desanimado, queriéndose que el mundo, yo digo, yo le soy sincero, hermanos, no sé si lo he dicho acá, yo digo, hay momentos donde la situación está tan difícil que yo quisiera no ser más pastor y solamente ser un miembro de la iglesia. ¿Sí? Pero hay algo que, y esto gracias al Señor, no es gracias a que es que yo soy más berraco que más de uno aquí, no, o más valiente, no, pero yo digo, y a veces lo he dicho, hay momentos donde yo digo, yo no quiero ser más pastor, pero jamás ha pasado por mí el decir, me quiero ir para el mundo, uy, ya no quiero ser más cristiano, no, tal vez yo renuncie al pastorado, jamás al cristianismo, porque entiendo lo que Él ha hecho por mí. Y obviamente es lo que constantemente me confronta ante mis pecados. Digo, es que tanto hiciste, ¿no? Tanto hiciste por mí. No puede ser que yo no pueda vivir o no tenga una vida como tú la demandas y como yo quisiera hacerlo. Y mis pecados son la razón por la cual añoro su venida. Yo quiero saber qué se siente adorar a Dios de manera perfecta. Yo quiero saber qué se siente tener un tiempo de adoración extenso sin que me canse, sin que pasen pensamientos o lleguen pensamientos que no sé ni por qué rayos llegan. Así no sean pensamientos pecaminosos, pero no sé si estoy ahí porque tengo que, por ejemplo, estoy pensando y bueno, ay, el viaje, pero yo estoy adorando al Señor, estoy orando y porque hay otros pensamientos y otras cosas. Yo por eso como pastor demando a los hermanos y les recalco en algunas ocasiones, hermano, ¿qué hace usted en el momento de ayer hablaba en el tiempo devocional, como tenemos dos visitantes, dos hijas de unos hermanos y pues usaba el término, ¿no? o la idea. Es muy triste que en el momento del culto de adoración pública estemos cantando al Señor y la gente esté mirando a ver a quién saluda, a veces sacándose el mugre de las uñas, otros revisando las redes sociales en pleno culto y dice ese tipo de cosas. Y hermanos, es que el Señor ha hecho tanto, es que el sacrificio de Cristo, cuando usted lo piensa, lo medita, uno dice, es inescrutable. Yo creo por eso el salmista decía, y eso que no tenía visión de eso que tenemos ahorita nosotros, ¿quién soy yo, hijo de hombre, para que tú te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo, hombre, para que tú tengas de mi misericordia? ¿Quién soy yo para que te hayas enviado a tu hijo a rescatarme? Haber dado a tu hijo. Yo lo he puesto de esta manera. Sería inconcebible. Es que yo lo pienso y me da como vaina. El que estuvieran, yo decía esto, y es uno de los ejemplos que he utilizado cuando predico el Evangelio y cuando estoy hablando acerca del peso del sacrificio de Cristo. Digo, imagínese que usted va por la calle con su hijo, acuérdese de su hijo cuando está pequeñito, o su hija,
ah, y usted ve que están castigando a un ladrón, realmente lo encontraron robando, ¿sí? Y usted corre y dice, no castiguen, ya déjenlo quieto, no golpeen más a este ladrón. Pero es que robó, bueno, les entrego a mi hija para que la golpeen a ella y yo me llevo al ladrón. Y me voy a cuidar al ladrón, voy a cuidar eso de ella, y mientras tanto usted golpeen todo lo que quieran a mi hija. Primero que todo eso no lo permitirían ellos, no lo harían. Es más, si alguien estuviese ahí que fuese de bienestar familiar observando o de por sí hasta también pateando al ladrón, me pondría entre ojos. Ese es un mal padre. ¿Sí? Entonces, como dice Pablo, si mucho osara alguno dar su vida, pero por alguien bueno. Yo estoy seguro que aquí los esposos, los padres dirían, si uno preguntara, ¿tú serías capaz de dar tu vida por tu esposa, por tu mamá, por tus hijos? A cualquiera, yo estoy seguro que dirían que sí. A menos que de pronto dijeran, no, mi papá fue, o mi mamá, no sé. No, pero yo creo que la mayoría aquí diríamos, soy capaz de dar mi vida por mi mamá, soy capaz de dar mi vida por mi papá, soy capaz de dar mi vida por mi esposa, soy capaz de dar mi vida por mi hija, soy capaz de hacerlo. Si estuvieran en peligro, soy capaz de arriesgar mi vida por ellos. Soy capaz. ¿Sí? Y él dice, osara alguno por el bueno, pero no por el malo. Lo del hijo está grotesco, le dije ladrón. Ahora imagínese esto, que usted corre, están golpeando a un ladrón, y usted corre y dice, no, déjenlo quieto. Y entonces, golpéenme a mí, por favor, no a él. Y estoy colocando los dos ejemplos, porque uno lo hizo el Padre, y el otro lo hizo Cristo. ¿Ve? Eso fue lo que pasó con la ira del Padre. Eso fue lo que pasó con el castigo. Realmente, hermanos, Cristo rescató nuestra vida. Con su muerte Jesús resolvió el juicio contra todos los que creen en Él. Cuando gritó, consumado es, usó la palabra tetelestai, la cual se escribía sobre una deuda para declarar que había sido pagada. ¿Se acuerda la ilustración? Cancelado. Y era el sello, ¿no? Y a medida que iba avanzando, pues era el sellito, o sea, acá lo teníamos como, tenía un manguito, la parte de arriba era roja o negra, y estaba aquí a un lado la tinta, y eso sonaba así, como tan, ¿sí? Es cancelado, listo, bien, ya, cancelado. Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, tetelestai, ¿qué dijo? Deuda cancelada. Piensen en esto. Es muy difícil, porque no tenemos una imagen de Jesús. ¿Sí? Una imagen que diga, así fue Jesús. Y no voy a pensar en el actor de Chosen ni nada, vainas. Pero, o imagínese esto. Usted está ante la cruz. Imagínese algo sombrío. El Señor estaba desfigurado, así que no puede imaginarse en un rostro. No había hermosura que se le pudiese apreciar al Señor en la cruz. Estaba desfigurado, su cara hinchada, vuelta a nada, llena de polvo, sangre. Estaba desfigurado. Pero escuche esto. Usted está frente a la cruz. Y en medio de su rostro desfigurado, el Señor lo mira y le dice, tu deuda con el Padre, tu impagable deuda con el Padre, la he cancelado. Tetelestai, consumado es. Eso es el rescate. Es como si dijera, estás rescatado o estás redimido. Hermanos, y por eso pienso en eso, digo, realmente nos debemos tanto al Señor y nos falta tanto esfuerzo. Y somos tan vanos a veces, hermano. Tan vanos. Por cualquier cosa estamos desanimándonos. Por cualquier cosa estamos distrayéndonos de nuestra vida espiritual. Mira estas gloriosas verdades.
en la resurrección de su Hijo, el Padre proveyó el recibo del pago, porque ahí fue donde dice que fue resucitado para nuestra justificación. Es como en el sacrificio, la deuda fue cancelada. En la resurrección te entrega el vale. Mira, aquí está el vale, justificado. Es decir, el sacrificio fue bien hecho, fue recibido, tú estás libre de culpa. Cuando Cristo resucita, eso es el boleto, de cancelado. Es decir, en el transcurso del sacrificio y la resurrección, el Padre hizo así, cancelado. Ese es el recibo, la resurrección. Por eso creo que el estandarte, hoy en día está la batalla, ¿no? De cuál es la bandera la bandera que ondeamos los creyentes. Sola Escritura es una, pero la principal es la resurrección de Cristo. Para mí es obvio la sola Escritura, creo, pues es obvio, sí. Pero es que Pablo dijo, si no hay resurrección, todo es vano. Si realmente Cristo no resucitó, ni las Escrituras, ni la Biblia serviría, la fe no serviría, somos el hazmerreír del mundo. Pero la resurrección es la bandera que ondeamos y defendemos a capa y espada, porque es la razón por la cual podemos acercarnos ante el Dios de todo y llamarlo Padre nuestro. Reitero, en la resurrección de su Hijo, el Padre proveyó el recibo del pago. La deuda que fue justificadamente nivelada contra nosotros y demasiado grande para que la paguemos. Ahora está sellada inequívocamente, cancelado, pagada, hermanos. Y a veces el maligno nos antagonizará, es decir, de antagonista, pues, que es aquí donde, por eso al principio le dije a la hermana que había leído un poco mal esta frase, es el maligno nos antagonizará, es decir, hará de enemigo, de malvado, y nuestros propios corazones nos acusará. ¿Realmente estás perdonado por el pecado? No. Seguramente ese es un pecado demasiado grave. Dios verdaderamente te ama. Ciertamente tienes un lugar en la gloria por toda la eternidad. Porque déjame decirte, tus pecados son muy terribles, pues. Uno de los cantos que también nos gusta mucho es Solo en Jesús. Y no es solo, sí nos gusta Solo en Jesús, pero estaba pensando en una frase, espera que es que lo tengo aquí. Ante el trono celestial. Y este canto utiliza una frase bonita. Dice, cuando he caído en tentación de sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó. Pues Dios al justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Cuando esa paz, dice, cuando escuches esos susurros, ¿sí? De realmente se siente, está perdonado. Yo creo que ese pecado es muy terrible. Yo no creo que Dios lo ame. Yo creo que usted no tiene lugar en la gloria eterna. Cuando eso llegue, dice, recuérdate a ti mismo que Cristo se acercó a la barra de la justicia y saldó la cuenta que estaba en tu contra. El Padre lo resucitó de entre los muertos, por lo tanto, puedes encontrar total seguridad en el hecho de que Él nunca más exigirá el pago por ninguna de estas acusaciones. Por eso, nuestro perdón es asegurado. Y obviamente es nuestro compromiso, hermanos, que cuando pecamos,
nos sintamos miserables, nos sintamos avergonzados y corramos al trono de la gracia y en el nombre de Cristo, por su sacrificio, pidamos perdón. Ahora, es mi actitud lo que obviamente asegura, me da acceso libre a lo que Cristo ya hizo por mí. Ojo con el cinismo de peco, bueno, pues sí, igual el Señor ya perdonó mis pecados, ya Él me lavó. Señor, bueno, perdóname porque pues sí, pequé, gracias. O sea, ojo con esa actitud. O sea, si mi hija comete un error y la llamo a que restituya, que reconozca su error y me dice, ay, sí, ya, bueno, pues sí, pues lo hice mal, ya, pero ya pasó. No, todo el Padre no le puede salir, pues sí, pequé, pero igual ya Cristo murió por mí, Señor, perdóname, ya, perdonado, me fui. No, eso es una actitud muy cínica. Por causa de lo que hizo Cristo, por causa de lo que está asegurado para nosotros, mis pecados me deben hacer sentir miserable. Y con urgencia correr y tirarme ante el trono de gracia y decir, Dios, perdón, pequé, vergonzosamente pequé. Y necesito tu ayuda, no solamente para ser perdonado, sino para crecer espiritualmente y combatir este pecado. Y salir victorioso. Hermano, tu cuenta ha sido liquidada de una vez por todas. Has sido perdonado. Por eso, Juan, ¿qué dice? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hablando de Dios, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo. ¿Y por qué es fiel y justo? Porque yo lo dije alguna vez. El texto debería decir, si perdonamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Dios es bueno, amoroso y misericordioso para perdonar nuestros pecados. No, dice, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Cómo así fiel y justo? Es que nuestros pecados fueron perdonados no directamente a nosotros, sino por la vía de Cristo. Y el sacrificio de Cristo fue bajo pacto. Tú cumples y yo te cumplo. Y en Cristo, es decir, la razón por la cual yo tengo perdón es porque eso fue la promesa del Padre para con su Hijo. Eso fue la promesa. Por eso cuando dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, la interpretación sería asumiendo o conectando pasajes, diría, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para con el pacto que hizo con su Hijo. Y por lo tanto, por medio de Él, perdonarnos a nosotros. Es que si Dios no nos perdonara, al venir por medio de Cristo a pedir perdón, Dios estaría incumpliéndole a Cristo, porque es en Cristo que se aseguró la redención nuestra. Es en Cristo que se aseguró que aquellos por los que Él murió, ninguno se perdería, todos serían restaurados para luego ser resucitados espiritualmente y luego en la eternidad para la venida del Señor. Entonces, hermanos, si confesamos nuestros pecados, yo añadiría en genuino arrepentimiento, Él es fiel y justo para con lo que prometió a su Hijo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si hay algún no creyente, puede ser, no sabemos. Tenga en cuenta o recuerde estas palabras. Tal vez usted ya las ha escuchado, tal vez se están reconfirmando una vez más el día de hoy. Pero la única manera en que nosotros podemos acercarnos a Dios es por su Hijo, no es por nuestra moralidad. Y yo lo he dicho, ¿te portas bien? Bien, sigue haciéndolo. Esta sociedad necesita ser personas que se portan bien. Pero si quieres ir al Padre, si quieres disfrutar de la eternidad, tus buenas acciones no te alcanzarán jamás, jamás para llegar al Padre. La única manera de llegar al Padre es por medio de Cristo. Y la única manera de encontrar perdón para tus pecados es rindiéndote a Cristo y confiando en su sacrificio. Así que te llamo a Cristo, a que reconozcas tus pecados, la dureza de tu corazón y supliques por la salvación de tu alma, para que Él te rescate, para que Él te redima y para que hoy puedas acceder al trono de la gracia del Señor. Mis hermanos,
Ok, hay comentarios. Ya lo iba. Dice, escribe nuestro hermano Carlos, toda nuestra salvación es obra de Dios. Nosotros con nuestros recursos nunca podríamos haberla pagado. Así es. Solo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, al vivir una vida santa, pudo ser acepto y pagar el rescate de nuestras almas y redimirnos. Bajo la ley judía, nadie pudo cumplir los requerimientos, exacto, de un Dios justo. Solo su misericordia, su amor y su gracia nos rescató de la condenación eterna. Gloria eterna a nuestro bendito y eterno Salvador. Él pagó nuestra deuda. Amén. Oremos a nuestro buen Señor, mis hermanos. Dios bondadoso, gracias por este devocional, gracias por tu bondad, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Y ayuda a aquellos que no son salvos a rendirse a ti, encontrar la salvación en ti, Señor. Corriendo a tu presencia para que tú extiendas salvación sobre ellos. Y a nosotros fortalécenos. Perdónanos si hemos actuado cínicamente en algún momento, o si en este estado presente estamos actuando cínicamente. Perdónanos y límpianos de todos esos pecados. Y ayúdanos a ser humildes y a saber que somos indignos de ser partícipes de tu sacrificio. Pero a dar gracias a la vez porque eres tú por quien podemos acceder a ello. Y permítenos, Señor, bajo tu gracia y por tu Espíritu, y motivados por este hermoso sacrificio, esforzarnos al máximo para combatir contra nuestros pecados. No importa qué tan leves sean o insignificantes sean, y que si pecamos, y de seguro así será, nos sintamos tan miserables, tan sucios, que necesitemos correr ante tu presencia para ser lavados ahí, Señor, perdonados ahí. Gracias, Señor. Te pido que mis hermanos tengan un excelente día laboral de gracia. Bajo tu gracia, Señor, ayúdalos a luchar contra sus pecados y a vivir para ti, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, muchas gracias por este día, Señor. Delante de ti estamos por Cristo nuestro Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a todos. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.